Me refiero al doctor Jorge Cash Sáez, ex jefe legal del Ministerio de Medio Ambiente y asesor parlamentario en nuestro país vecino, en Chile. Bienvenido, doctor Jorge. Buenas noches. Buenas noches, Rómulo. Buenas noches a los destacados panelistas e invitados. Muy interesante cada una de las exposiciones. Muchas gracias por la invitación. Desde luego, pues agradecido por concedernos un espacio de su tiempo. Hemos sostenido una conversa previa y realmente usted es una autoridad en el tema ambiental, y yo voy directo con la pregunta. De acuerdo a la Declaración de las Naciones Unidas de los voceros que se ha hecho el día 12, o sea, el día de ayer, dice que se ha relajado el cuidado ambiental en la región. O sea, mejor dicho, se ha descuidado el trabajo y más bien estamos permitiendo que el calentamiento global se vea en ventaja. ¿Cuál es su opinión, doctor Jorge? Sí, Rómulo. Bueno, a ver, de lo más general a lo particular, si les parece. Yo, efectivamente, la experiencia que uno puede quizás aportar en estos foros de cara a decisiones que hay que tomar con mucha urgencia, con especial sentido de urgencia, tiene que ver no solamente con lo que usted ha dicho. Efectivamente, mi gran experiencia, por decirlo de algún modo, tiene mucho que ver con el gobierno en Chile, con la cuestión, en fin, nuestra participación en el ámbito de desarrollo normativo, institucional, ha sido en buena hora hace muchos años, bastante activa, y nos toca jugar un rol muy protagónico en las cosas que ocurren acá. Y por lo tanto también el rol que nosotros jugamos desde nuestra oficina en el IAS, en Chile y Perú, no tiene que ver solamente con una oficina, tiene que ver con generar alianzas, ¿no? Con el gobierno, en fin, con la sociedad civil, con los privados. Y en eso, Rómulo, decirle que la convicción que existe, de lo más general a lo particular, es que acá básicamente el llamado de atención tiene que ver con lo que dijo también el doctor José Muricha, ¿no? Es un Bustinza, muy interesante en el sentido de que acá parecieran existir en contraposición o parecieran confrontarse dos miradas casi de corte ideológico respecto a cómo el mundo debe afrontar su punto probablemente de inflexión más duro, sino desde el 1929, de la crisis económica, ¿no es cierto?, la Gran Depresión, pasando por el 2008, quizás ya con el problema ambiental instalado, que generó en la crisis subprime. Generó que, no obstante la baja que se pudo advertir en términos de emisiones de gases de efecto invernadero durante la crisis, durante la recesión, durante el suspenso económico, ¿no? Tuvo a corto andar, reactivada la economía, un efecto rebote que se le denominó de 6 puntos porcentuales en la emisión de gases de efecto invernadero. Es decir, se comenzó a emitir muchísimo más una vez reactivada la economía. Ese es un lujo que el mundo ahora no se puede dar. Y por lo tanto, cuando el doctor, cuando el ministro, ¿no es cierto?, hace esta referencia muy pertinente a que el libre de comercio está bajo ataque, el proteccionismo está instalado, el populismo, el nacionalismo aparecen como grandes amenazas, y por lo tanto la necesidad de inclusión, de integración, surgen como nuevamente como grandes alternativas e imperativos también de orden ético. Yo le diría que acá lo relevante, básicamente con esa advertencia, es conciliar lo que alerta el ministro con lo que decía Naciones Unidas, precisamente. Es decir, no relajemos la protección ambiental, pero también, ojo, lo que dice el ministro es muy importante, no relajemos tampoco lo que tiene que ver con principios, con conquistas que tienen que ver con la libertad, con el desarrollo espiritual y material de la persona humana, en el sentido de que el libre comercio constituye, sin lugar a dudas, una conquista, nuevamente digo, extraordinariamente intransable, diría yo, para los efectos del desarrollo equilibrado. Entonces, ¿cómo logramos ese equilibrio? En fin, yo creo que hay una hoja de ruta que es clara. En mi opinión, lo que haga Perú, de hecho, y perdónenme que baje acá a Perú, digamos, pero básicamente América Latina, ¿no? América Latina, Perú, Chile, por cierto, va a estar condicionado las decisiones que tomemos, países como los nuestros, Rómulo, en desarrollo, condicionado, comprometido, va a estar dada por lo que ocurra el 2020-2021. En estos meses probablemente nos vamos a jugar nosotros nuestro modelo de desarrollo económico para la próxima década. Las decisiones que tomemos hoy día, independiente de los clichés que surgen, van a ser determinantes para los efectos de, no solamente, insisto,
identificar cuáles son los estándares de protección ambiental que estamos dispuestos a incorporar en nuestra economía, sino además el nivel de progreso que queremos proyectar como países. Y ahí le digo dos cosas, Rómulo. Perú en este momento tiene una oportunidad, en mi opinión, inmejorable para dar este salto, para afrontar este punto de inflexión con éxito. Y depende de ustedes, que es una ventaja que ustedes, a diferencia nuestra, nosotros no tenemos. ¿Qué cosa? Lo anunciaba hace algunos días por el primer ministro Walter Marto, en el sentido de este reimpulso al tema ambiental que ha sido sobre la base de un eje, de un gran eje, pero de 3 líneas de acción muy concretos. La transición que deben afrontar como país la van a hacer sobre un gran principio, la economía circular. Y eso es muy acertado porque es incorporar al modelo de desarrollo una cuestión muy concreta, ¿no? Lo otro habla de un pacto peruano sobre la economía circular, incorporando los actores públicos, privados, etc. Luego habla, y esto es muy interesante, de una actualización de la contribución nacional determinada de Perú. ¿Qué es eso? Son los niveles de gases de efecto invernadero que Perú, de cara al Acuerdo de París, de la COP que se iba a hacer en Chile, nosotros pasamos ahí un problema bastante relevante en esta materia, la COP25, los países iban a ir a actualizar sus compromisos y decir, mire, nosotros vamos a comprometer no superar un umbral de emisiones de gases de efecto invernadero para que la temperatura global no supere el grado y medio a 2 grados, que superado, ¿no?, comprometería naturalmente nuestra vida en este planeta. Y por tanto, Perú dijo, mire, nosotros vamos a pasar de un 30 a 35%. La pregunta, y ahí el desafío, por tanto, para Perú es decir, bueno, entonces nosotros, ¿hasta qué punto vamos a poder cumplir con esta actualización, en los términos en que la hicimos, y teniendo en consideración, Rómulo, que cuando se hizo esta proyección, y se hizo este compromiso, no había ocurrido la pandemia? Y ese es el desafío mundial, Rómulo. El desafío que hay es cómo nosotros mantenemos estos compromisos de emitir gases de efecto invernadero. Esto es uno de los tantos, ¿no?, pero el principal, efecto invernadero, no condicionando estas metas, y por lo tanto también, ojo, muy relevante, manteniendo una matriz de crecimiento energética también, que ojalá reemplace el gran emisor, la gran fuente contaminante que tiene que ver principalmente con los combustibles fósiles. Ahí nosotros tenemos también un tremendo desafío con el hidrógeno verde, o el polo de desarrollo que se identificó de Alemania, y normativa que Perú tiene que generar, nosotros también. ¿Cómo homologamos la normativa técnica? ¿Cómo hacemos alianza en esa materia? La Cancillería peruana, un rol fundamental. Entonces yo le digo, y lo que dijo también el primer ministro, dijo, bueno, la protección de la biodiversidad amazónica del Perú, donde menciona también a San Martín, ¿no? Y evidentemente ahí, bueno, los desafíos que por alguna vez conversamos, referidos al Tomayo, y ahí lo último, y el segundo termino con esto, Rómulo, por si quieres cambiar algunas ideas, sin lugar a dudas, que el gran paraguas, marco, que va a guiar la posibilidad de que Perú dé este salto, nosotros también, por cierto, ha sido el rol y el reimpulso que adelantó el primer ministro Marto, es el rol que ustedes como país tuvieron al momento de suscribir los Objetivos de Desarrollo Sostenible para el año 2030. Perú jugó un rol clave. Perú ha dado muestra en esto de mucha responsabilidad. Entiendo que están revisando la posición respecto a Escazú. Entiendo que el Congreso ahora está vacilando, pero sí el gobierno ha tenido una posición más favorable ahora, por razones de soberanía que son atendibles también. Esto no es un debate de blancos o negros, hay grises en esta discusión. Entonces, voy a decirle que el segundo anuncio que hizo el 15 de junio el gobierno, el Ministerio del Ambiente, en orden a actualizar la política nacional del ambiente para cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible, invitaron a los sectores, a servicios públicos, competencias ambientales, ministerios, se tomaron en serio esto. Entonces, esto es un desafío que nace de los gobiernos locales, regionales, nacionales, en un círculo de conversación virtuosa. Si Perú hoy día, termino, no actualiza su política nacional del ambiente conforme a los objetivos de desarrollo sostenible, para eso el plazo se le vence el próximo año, por lo tanto hay que empezar ahora. Los objetivos de desarrollo sostenible son pobreza, hambre, economía, agua, o sea, son objetivos, 17 objetivos. Hoy día creo que está en sus manos, a diferencia nuestra, que no tenemos esta cuestión tan encima. Ustedes tienen que seguir al 2021 haber renovado la política nacional del ambiente. Ustedes, termino, Rómulo, agradeciéndole la invitación, tienen en sus manos
dar el salto al desarrollo que probablemente otros países en una situación similar no van a poder dar porque no tienen esta obligación que ustedes tienen el próximo año. Cuando me refería al Alto Mayo, donde tenemos 83.000 hectáreas de conservación de bosques, que es un corredor, no me estoy refiriendo a toda la Amazonía, obviamente. El Perú, 52% es amazónico. O sea, estamos hablando de zona verde y agua en abundancia, pero mal canalizado, mal utilizado, en todo caso con deficiencias. Y esa es la razón de buscar estos acercamientos para canalizar experiencias y dosificar hacia estas iniciativas, de la que ha mencionado nuestro ministro José Bustinza y de la que hemos comentado también, ¿no? Como modelo. El sueño nuestro es convertir un corredor modelo sostenible, verde y sostenible, en una zona donde hay agricultura de café, hay agricultura de arroz, hay turismo, hay etnias, y desde luego hay mucho desconocimiento, que también hay una amenaza muy fuerte de deforestación, de tala ilegal del bosque. O sea, eso también, digamos, está dentro de la zona. Pero, en todo caso, sus consejos, doctor Jorge, en esta visión, ¿no? En esta visión de lograr objetivos de sostenibilidad, objetivos sostenibles. Básicamente, Rómulo, yo le diría que si bien es un tema normativo, efectivamente, y Alto Mayo simboliza probablemente la ecuación más compleja, problemas con las comunidades, duros, la ronda, ¿no? Tensión, algún negacionismo a la protección del bosque, porque algunos considerarían que eso es entregarse, etc. El potencial económico, la pobreza, las bondades, los recursos naturales de Perú, que son un potencial insospechado, y ahí, bueno, decirle, Perú, nuevamente, ustedes tienen, esto por eso es el consejo, si puede hacer un consejo, una mirada con mucha humildad, nosotros somos, ustedes fueron un virreinato, un país que nosotros miramos con mucha admiración, con mucha humildad, tenemos mucho que aprender. Porque Perú es de los pocos países que presenta o goza de cierta inmunidad en su economía cuando se producen crisis políticas de importancia. Dicho de otro modo, cuando eso le ocurre a Chile, cuando en Chile se tambalea el aparataje público, político, la economía lo resiente de inmediato. Se expresa en la bolsa, los indicadores bajan, se produce un nerviosismo, los capitales se fugan. En Perú no, en Perú se sigue funcionando. Eso es una ventaja. Pero no pueden bajar la guardia. ¿Por qué? Porque por primera vez en la historia, la posibilidad de que la economía tenga esa fortaleza, esa inmunidad, y se proyecta hacia el futuro, está ligada indisolublemente a la importancia que ustedes le den a lo ambiental. La economía y el medio ambiente hoy día son una sola ecuación. Por eso yo quisiera quedarme y darle un gran saludo y desearle mucha fuerza al ministro José Buritza, porque él creo que ha expresado una inquietud. Las rondas de Doha, los acuerdos de la OMS, los ODS, en fin, yo le diría no satanizar el libre comercio, no irnos a la trinchera del ecologismo tampoco, porque eso tampoco conduce a cosas muy, muy prósperas, así encontrar los equilibrios, el diálogo, la moderación y normativa, efectivamente, que sea capaz de viabilizar esas inquietudes políticas, y eso pasa, Rómulo, por aprovechar estos momentos, en mi opinión, que son únicos, irrepetibles, y que si no se aprovechan, pueden llevar a países como los nuestros a un barranco absolutamente indeseable.